Lo que está pasando en El Salvador es una locura. Nayib Bukele puede ser el próximo dictador de Latinoamérica. Básicamente ha sacado adelante una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida. Vamos a ver el video de esta diputada haciéndole un repaso brutal a Nayib Bukele, dejándole por el suelo en la asamblea de ese país, de El Salvador. Pero antes os voy a poner un poco en contexto. Primeramente que nada, deciros que nos vamos a olvidar por completo de la ideología de esa diputada. Nos da igual si es de izquierda, si es de derecha o cuál sea su ideología, porque aquí lo importante es lo que dice. Lo importante aquí es lo que dice sobre la amenaza que supone Nayib Bukele para la democracia en El Salvador. Primeramente que nada hay que entender que esta reforma ha salido adelante con 57 votos a favor de los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y 3 votos en contra de los únicos opositores que hay. Básicamente son 3, los 3 votaron en contra. Y esta reforma ya no solo permite la reelección indefinida de la presidencia en este país, sino que además extiende el mandato a 6 años. Hasta ahora era de 5, pues ahora es de 6 años, y anula la segunda vuelta en las elecciones, por lo que la presidencia se ganará por mayoría y no será necesario el 50% más 1, o sea, mayoría absoluta, como contempla actualmente la Constitución salvadoreña, vigente desde el año 1963, pues esto también lo han cambiado. Además, es importante tener en cuenta, como destaca CNN Latinoamérica, que en El Salvador actualmente se vive un régimen de excepción, que ya cumple 3 años en vigor. Lo cumplí a finales de marzo, pues ya estamos en agosto, pues ya se ha cumplido básicamente. La medida de seguridad aprobada con los votos de 57 de 60 diputados fue aprobada en el año 2022 a petición del gobierno como respuesta a un repunte de violencia que en solo un día de marzo de ese año de 2022 dejó 62 homicidios. Desde luego hay que tomar medidas. Pero son correctas las medidas que está tomando Nayib Bukele, que literalmente está metiendo en la cárcel a cualquier persona por llevar un tatuaje o por pertenecer a una comunidad marginada. Y además, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Qué tendrá que ver eso literalmente con lo que está haciendo ahora de la reelección indefinida o con permitir que los mandatos pasen de 5 a 6 años? A mí personalmente me parece incluso 5 años mucho. Yo lo dejaría en 4. Pero bueno, 6 aún me parece muchísimo más. Bueno. Y sobre todo también lo de eliminar la segunda vuelta. ¿Por qué vas a eliminar la segunda vuelta? ¿Por qué? No lo entiendo. Es que no me parece lógico, me parece un paso hacia atrás. Y me parece un peligro, de verdad, para la democracia. Yo personalmente creo que El Salvador está en un camino muy peligroso hacia una dictadura. Y vamos a ver cómo pasan los años y veremos qué es lo que sucede en El Salvador. Y ojalá estar confundiéndome, ojalá estar equivocado y que este video, digamos que de aquí a 5 años me digan, mira lo que decías de Nayib Bukele y no ha pasado. Ojalá sea así, porque lo que quiero para El Salvador es lo mejor, para la gente que vive en ese país. Bueno, según recoge Amnistía Internacional, durante 1000 días las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 83.000 personas amparándose en una medida excepcional y temporal. Medida que comenzó en 2022 y ya es 2025 y sigue vigente, ¿vale? Pero es excepcional y temporal, por supuesto que sí. Que hasta la fecha, sin una evaluación y discusión adecuada ni contrapesos internos, ha continuado prorrogándose de forma consecutiva por 33 ocasiones, convirtiéndola en una política de Estado. Amnistía Internacional ha documentado mediante entrevistas con miembros de la Policía Nacional Civil, víctimas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas que muchas detenciones se realizaron bajo imposiciones de cuotas diarias, acusaciones anónimas y factores discriminatorios como tener un tatuaje o residir en una comunidad estigmatizada por la pobreza o la violencia de las pandillas. En los más de 60 casos documentados por la organización, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones. En cambio, se constató un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en los arrestos realizados y una política de detención masiva que ignora estándares internacionales de derechos humanos como el principio de legalidad, el derecho a un juicio justo y la prohibición absoluta de la tortura y la discriminación. Pero es que además también tenemos que hablar de las condiciones inhumanas y las muertes bajo custodia estatal. El 1,8% de la población salvadoreña está
privada de libertad, la tasa más alta del continente, según reportes de medios. De acuerdo a datos del último censo de población, 3 de cada 100 hombres están en prisión. Esto ha generado una crisis de hacinamiento extremo en la mayoría de los centros penales, cuya capacidad en algunos casos supera el 300% desde el inicio del régimen de excepción, que, insisto, comenzaba en 2022, ya estamos en 2025 y continúa. Las víctimas describen esta situación como un infierno, caracterizado por la falta de atención médica, servicios básicos deficientes como alimentación y agua, y frecuentes tratos crueles, denigrantes, inhumanos e incluso tortura. Según organizaciones locales, se registran más de 300 muertes bajo custodia estatal. Amnistía Internacional ha documentado y tenido acceso a información sobre casos de personas fallecidas debido a golpizas, torturas y falta de atención médica oportuna. Esto es lo que está sucediendo hoy en El Salvador. Nayib Bukele, evidentemente, que los datos de criminalidad se hayan reducido. Se has metido en la cárcel a todo el mundo, a una persona por tener un tatuaje, por pertenecer a una comunidad marginada por la pobreza. Es que han metido en la cárcel a todo el mundo, culpables e inocentes, en condiciones inhumanas, inaceptables. Y ahora intenta ser presidente de por vida, por decirlo de alguna forma, de El Salvador, con esto de la reelección presidencial indefinida, alargando el mandato de 5, literalmente, a 6 años, eliminando la segunda vuelta de las elecciones. Y bueno, pues vamos a ver la intervención de esta diputada que ese día se tomaba una foto, como veis, con este cartel que dice: este día murió la democracia. Murió la democracia en El Salvador. Vamos a ver su intervención a continuación. Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Así como lo oyen, señores. En una patanada, en un día antes de vacaciones, para que mientras la gente está en las ruedas por las vacaciones agostinas, no se acuerden de cómo cambiaron la Constitución por dispensa de trámite en una tarde, sin consultas y de la forma más burda y cínica que solo los diputados de Nuevas Ideas. Sí, porque es importante destacar que no hubo ningún tipo de consulta con la población ni absolutamente nada. Esto se hizo, digamos que a escondidas, literalmente, en una tarde de vacaciones, en los meses, ahora en agosto, se ha hecho esto y punto final, a escondidas, literalmente, sin consultar con la población ni nada. Tanto que quieren ellos poner en valor la democracia, pues oiga, consulte con la población, a ver qué opina la población de El Salvador sobre esto. Ideas están acostumbrados a hacer. En primer lugar, qué bueno que hayan hecho esto hoy, porque ya se quitaron las máscaras. Son unos cínicos. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad. Pero esto es la crónica de una muerte anunciada que lleva varios años de estarse fabricando en esta Asamblea Legislativa. Lo primero ha sido desmantelar la Sala de lo Constitucional para poner una Sala de lo Constitucional, para mí, beneficio. Hombre, evidentemente, os lo cuento. El mandato de Nayib Bukele actualmente, el que tiene ahora mismo, es inconstitucional, no lo podía ser. Y básicamente, la Sala de lo Constitucional reescribió literalmente la Constitución para decir que sí, que Nayib Bukele tenía derecho a presentarse. Y esto es porque los jueces son afines a su gobierno. Y aquellos jueces que no eran afines al gobierno de Nayib Bukele se lo han cargado, ya no están. O sea, Nayib Bukele tiene todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial. Porque ha expulsado a todos los jueces que no eran afín a él. Y ahora todos los que hay literalmente son afín a su gobierno y son los que han permitido que se pueda presentar a este mandato. Porque este mandato, según la Constitución, no se podía hacer. Pues ellos, el tribunal, la justicia
en El Salvador se ha saltado eso y ha dicho que sí, que se puede presentar, que evidentemente es su derecho. Y no podía, lo decía la Constitución muy claramente. Y ahora lo están reformando, es lo que están haciendo justamente ahora, reformando la Constitución. Pero Nayib Bukele tiene los 3 poderes del Estado, no hay separación de poderes en El Salvador. Y esto es un paso directo hacia una dictadura. Un presidente que se salta la Constitución, se presenta sin poder presentarse y que ahora, ya que tiene todos los poderes, también el legislativo, está reformando la Constitución sin consultar con el pueblo, literalmente, para poder estar de forma indefinida en el poder. Pero insisto, es que ya no se podía haber presentado, porque lo decía la Constitución. Pero como tiene el poder judicial también en su mano, pues a eso es lo que le ha dado la gana. Una sala de lo constitucional donde están amigos que me van a hacer favores políticos, según Nuevas Ideas, y me van a permitir una reelección sin necesidad de yo tener que, como presidente, de ensuciarme las manos. Entonces luego le voy a pedir a la gente que yo necesito una mayoría en la Asamblea Legislativa. La gente me la va a dar y el primer paso es cambiar la Constitución. Y lo hicieron de la misma forma, así como hicieron el cambio en la ley de minería un 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, para que mientras la gente también estuviera disfrutando en familia, se le olvidara que los estaban envenenando. Y tuvimos diputados aquí en esta asamblea que se burlaban de la población que estaba exigiendo que no tomaran estas decisiones. Diputadas que hasta les ofrecían en redes sociales a nosotros los diputados que nos calmáramos y nos tomáramos gotitas de valeriana para que nos pasara la molestia de matar a la población salvadoreña. Pero hoy están matando la democracia, esa que tantos años y sacrificio le ha costado a este pueblo salvadoreño, esa democracia que costó muchas vidas. No menos el día de ayer estaban conmemorando 50 años de una matanza de estudiantes que hubo por la simple y sencilla razón de aquellos abusos que se estaban dando por parte del gobierno y que hasta la fecha esa gente no ha tenido resolución ni respuesta de todas esas muertes. ¿Por qué les digo esto? Mire, señor que tiene la cámara, yo entiendo que a ustedes les han prohibido, así como nos han estado tomando cámaras todo el día, le pido por favor que enfoque la cámara porque no se está viendo en la transmisión. Así como ahora hay que pedirles... Ahí lo ven, ¿eh? Literalmente estamos hablando de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Una diputada hablando, criticando por supuesto la reforma que impulsó Nayib Bukele sobre la Constitución y no la enfocan, ¿eh? Llevamos ya bastante tiempo de su discurso desde que ha comenzado y no la han enfocado ni por primera vez. Y aquí por supuesto está reclamando, oiga, enfóqueme que soy yo la que estoy hablando. Enfóqueme que quiero que evidentemente se me vea, es normal, ¿no? Pues no son capaces de enfocarla. Y luego... hablamos de si la democracia, bueno, pues esto es una muestra, aunque parezca una tontería, no, esto es una muestra de que El Salvador está de camino a una dictadura. Esto parece una tontería, ¿no? Parece algo insignificante, pero no lo es en realidad. El hecho de que haya una diputada hablando y no se le enfoque, no se le ponga la cámara durante tanto tiempo de discurso, esto es una muestra de que El Salvador va de camino a una dictadura. Y no es la única muestra. Aquí eso no es ni siquiera lo peor. Aquí lo peor es ya el secuestro, insisto, de todos los poderes, del legislativo, del ejecutivo y también del judicial, porque el poder judicial ha sido secuestrado por este señor. Todos los jueces que no eran afines a él, lo ha quitado. Y en los que son afines a él, lo ha dejado. Y ya tiene prácticamente los 3 poderes del Estado. Pero es, desde luego, una vergüenza lo que está sucediendo en El Salvador con ese señor. Permiso para poder ir al baño, porque ahora no se puede ni levantar uno al baño, fíjese pueblo salvadoreño, porque ahora hasta para levantarse al baño hacen la bayuncada de que nos están tomando fotografías y no podemos ni ir a la clínica, lo que le pasó al diputado Lira ahora. Pero bueno, continuando con la confesión pública y el disfraz de democracia que ustedes están haciendo. Sigue hablando y no la han enfocado, ¿eh? Ella sigue hablando pero no la enfocan. Vamos a ver si al final la enfocan o no. Diputados, y como les decía que ya se quitaron la máscara y lo hicieron en vacaciones, les quiero recordar algo. Dejen de querer disfrazar de popularidad y de querer romantizar las dictaduras
porque la gente las quiere. Y cuando una dictadura ha comenzado de forma impopular. ¿Cuándo? Siempre vienen con candidatos que toda la gente ama, que son perfectos, con buena narrativa, con una familia maravillosa, que la gente dice, Dios mío, qué barbaridad, qué gusto, qué alegría. Así comienza. Y después comienzan a cambiar las reglas de la Constitución. Yo se los dije la anterior vez. Total, lo que está haciendo Nayib Bukele, poder tener mucho apoyo, poder tenerlo, pero es lo que está haciendo, llevando a El Salvador a una dictadura. Está arreglando la Constitución según a él le convenga. ¿Para qué? Para poder estar en el poder de forma indefinida, para no tener que ir a una segunda vuelta de las elecciones, para extender el mandato de 5 a 6 años, para tener todos los poderes del Estado, también el judicial. Eso es lo que está haciendo, y eso se llama una dictadura. Y va por el mismo camino, por ejemplo, que Venezuela, para dejarlo así de claro. Y evidentemente, que tenga el apoyo no significa nada. Muchos dictadores han llegado a ser dictadores comenzando... han llegado a ser dictadores con el apoyo del pueblo. En un principio parecían personas muy buenas, con muy buenos intereses, y tenían un apoyo mayoritario del pueblo, y luego terminaron siendo lo que han sido. A lo largo de la historia tenemos muchos casos así. Lo que ustedes hubieran hecho mejor es hacer una asamblea constituyente, porque ustedes se están autonombrando constituyentes, le están cambiando todo el sentido a la Constitución, todito, sin que el pueblo realmente les haya dado la garantía para que ustedes hagan una reforma a la Constitución. Por otro lado, la Constitución misma tiene varios artículos a donde claramente prohíbe la reelección. Está el artículo 88 que habla sobre la alternabilidad en el poder, el artículo 152, el artículo 154. ¿Y saben qué artículo es bien importante que ustedes conozcan y que parece ser que no han leído? El artículo 75 ordinal cuarto de la Constitución. ¿Y saben qué dice ese artículo? Que pierden sus derechos de ciudadanos aquellos que promuevan la reelección. Si tuviéramos una sala de lo constitucional de verdad, no una chera del poder, ya hubieran perdido ustedes esos derechos. Es que ahí está la cosa. Nayib Bukele controla también el poder judicial y por eso es impune. Por eso se ha podido presentar nuevamente, porque él ya no podía presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Y lo ha hecho porque la Sala de lo Constitucional ha dicho que tiene derecho a serlo. Y lo ha dicho porque quienes están ahí son afines a su gobierno. Porque ustedes están haciendo algo que está dentro del artículo 88 y que dice y habla de la importancia de que exista una alternabilidad en el poder. Y ustedes me dicen, no, nosotros lo único que estamos haciendo es ampliar el plazo, que se permita la reelección. Diputados, dejen de querer romantizar la ilegalidad e inconstitucionalidad que ustedes están haciendo en esta tarde, noche ya. Me parece paradójico que una de las respuestas y de las justificaciones que dan a estas reformas constitucionales que están haciendo en el acuerdo de reforma constitucional leído, dice que una generación no puede comprometer a futuras generaciones y que por eso quieren hacer este cambio. Pero realmente es justo lo que están haciendo. Están condenando a futuras generaciones solo porque ustedes quieren perpetuarse en el poder. Esas generaciones que ahora, por ejemplo, mis hijos están pequeños, mi hija de 1 año, que ustedes le están condenando a una decisión que quién sabe cuántos años va a durar, porque media vez se sientan en esa silla presidencial, ese poder ya no lo sueltan. Y hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo, tanto derecha como de izquierda, y ninguno de los dos es bueno. Ninguno de los dos es bueno. Y tenemos ejemplos de la actualidad. Ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, que de hecho este gobierno está en pleito con el Nicolás Maduro
que nadie lo quiere, ninguna persona quiere que Nicolás Maduro esté ahí, y se han robado las elecciones. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se ha permitido robar esas elecciones? Porque han secuestrado todos los órganos de gobierno. Porque tienen... O sea, literalmente lo que hace Bukele en El Salvador. ¿Ya veis las semejanzas? ¿Ya veis cómo lo que está haciendo Bukele es antidemocrático? ¿Que es una amenaza para la poca democracia que queda en ese país? Tienen secuestrado a una sala de lo constitucional igual que acá. Tienen una asamblea legislativa secuestrada igual que acá. Tienen un tribunal supremo electoral secuestrado igual que acá. Cuando las órdenes están bajo una persona y todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia, señores, cuesta años volver a recuperarla. El querer disfrazar que es muy costoso la democracia y que por eso es que no hay que hacer elecciones y que hay que postergarlas, señores diputados, va a ser más caro el restablecer el orden democrático y constitucional que ustedes están robando en este día. Porque va a ser costoso para las futuras generaciones, aquellas generaciones que no tienen la culpa. Nosotros, la mayoría de nosotros no vivimos la guerra, pero nuestros padres sí. Y qué lástima que sus padres no les hayan enseñado a ustedes que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Qué lástima que no les hayan enseñado lo doloroso que fue para este país restablecer un orden constitucional y restablecer la democracia. Y esos artículos que están en esa Constitución no están por ninguna gana de alguien o porque alguien quería todo el poder o porque alguien quería estar ahí. Esos artículos que se pusieron en la Constitución era para proteger la democracia y para proteger los derechos de los ciudadanos. Esos ciudadanos que el día de mañana, cuando no se sientan a gusto con un gobernante, ya no lo van a poder sacar. Porque al final, mucha gente puede ir a votar masivamente, pero cuando las instituciones están secuestradas, se ponen al orden de una persona y no de la voz del pueblo. Hoy la gente se puede sentir feliz con una persona, con un gobernante, y pueden sentirse contentos con sus decisiones, pero ningún poder es eterno, ninguna persona cae bien eternamente. Porque después comienzan los errores y comienzan aquellos fallos, y cuando ya la gente quiere quitarlo, es demasiado tarde. Miren, diputados. Yo creo que esa reflexión es muy importante. Hoy la gente puede estar contenta con Bukele, hay gente que puede estar de acuerdo con lo que está haciendo Bukele, más allá de que evidentemente desde un punto de vista de derechos humanos es bastante cuestionable lo que está haciendo. Es evidente que la criminalidad ha bajado y tal, pero cómo lo está haciendo es bastante cuestionable desde un punto de derechos humanos. Pero, oiga, en el momento, porque va a llegar ese momento en el que El Salvador ya no quiera más a Nayib Bukele en el poder y quiera cambiarlo, ¿por qué no va a poder hacerlo? Y ahora me dirán, no, sí pueden, si sigue habiendo democracia, sigue habiendo tal. Bueno, pues esto es bastante subjetivo, porque se están encaminando a una deriva antidemocrática, porque el señor Bukele no respeta la constitución de su país, se la ha saltado desde el momento en el que se presenta como candidato a la presidencia, sabiendo que no podía serlo. Se la está cargando desde el momento en el que se pone a controlar la justicia y no respeta la separación de poderes. La situación de esta noche es tan grave porque ustedes no se dan cuenta lo que trae una reelección indefinida. En primer lugar, trae concentración de poder. Una sola persona acumula poder y debilita todos los mecanismos de control y de equilibrio y balance de poder de las instituciones. En segundo lugar, se debilita y desmantela la democracia, porque lo que comienzan a hacer es lo que ustedes ya hicieron hace años: agarrarse todas las instituciones para el beneficio propio
En tercer lugar, existe corrupción y clientelismo, porque aumenta el nepotismo, porque comienzan a buscar personas que sean allegadas al poder y para que estas personas tomen decisiones para favorecer al gobierno. Y se frena también la democracia y la participación política. ¿Por qué? Porque eso no permite que futuras generaciones de personas que quieren hacer cambios y de futuros líderes del país puedan salir, crecer, desarrollarse y formar un líder político que pueda ser un futuro buen presidente para el país. Al mismo tiempo se da un riesgo de autoritarismo, un régimen autoritario que restringe las libertades de los ciudadanos, que calla a toda persona que no está a favor de las decisiones del gobernante, que hace que las personas tengan que salir de su país, porque cada vez que hablan les ponen afuera policías, les ponen afuera militares y buscan la forma de desesperarlos hasta que al final tienen que irse de su propio pueblo y no pueden regresar. Les hacen órdenes de captura, les inventan delitos, porque la única verdad que se puede escuchar en un régimen autoritario es la del gobernante y no la de la gente que está en disconformidad. Y un dato importante, está violentándose el artículo 88 de la Constitución. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esto es indispensable para el mantenimiento de la forma del sistema político de gobierno. Porque aunque ustedes digan que no importa, créanmelo que están violentando la alternabilidad al permitir una reelección indefinida. Y no solo eso, diputados. Hay temas más delicados. Muchas personas en este momento se pueden sentir contentas con el gobierno actual porque les ha resuelto un tema bien importante que es la seguridad. Y todas las decisiones están basadas en el tema de la seguridad. Y toda la gente dice, prefiero no comer, pero estar seguro. Pero llega un momento que es tan grave la situación económica de las familias salvadoreñas que no solo el hambre empieza a causar daños graves, sino la gente empieza a morir, porque no existe un sistema de salud correcto, porque no existe un sistema que le garantice a la población sus medicinas. Y empieza toda una serie de problemas sociales que crean un descontento en la población salvadoreña y en la población del mundo. Eso es algo que siempre ha sido cuando existen las dictaduras. Creo que muchas veces a nosotros los diputados que estamos acá de este lado, que es el lado correcto de la historia, hemos sido juzgados. Y muchas veces las palabras nuestras son malinterpretadas. Y de hecho ya estamos sumamente acostumbrados a eso. Hoy nos odian muchos, pero el día de mañana ustedes van a recordar nuestras caras, que fuimos nosotros los que quisimos defenderlos. Esa gente que tanto ustedes menospreciaron, siempre les dijeron la verdad. Ese pueblo salvadoreño. Yo no vengo a cambiarles la mentalidad a los diputados de Nuevas Ideas en este día, porque la decisión ya está tomada y no está tomada por ellos. Ellos ni saben lo que están haciendo. De hecho, ellos ni sabían que eso venía el día de ahora. Lo desconocían porque ellos no les participan, porque como les he dicho, hay un grupo élite. O sea, son los títeres de Bukele. Votan lo que Bukele diga y punto. Eso está más que claro. Así comienzan todas las dictaduras. En todo caso, esta ha sido la magnífica intervención de esta diputada, que insisto, no vamos a entrar en cuál es su ideología, eso es independiente. Lo importante es el gran repaso que ha hecho sobre lo que está sucediendo en El Salvador y cómo El Salvador se está adentrando peligrosamente en una deriva dictatorial, básicamente. Nada, déjame tu opinión en los comentarios sobre este tema. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo en El Salvador? Y si apoyas o no a Bukele. Yo, personalmente, ya os lo digo,
creo que Bukele tiene una gran aceptación en la población de El Salvador, porque evidentemente ha resuelto un problema tan grave como era la inseguridad que se vivía en ese país, pero que lo ha hecho a costa de grandes violaciones de los derechos humanos, sin un juicio. La gente no tuvo derecho a juicio. Gente que está presa por tener un tatuaje, por pertenecer a comunidades marginadas por la pobreza, por la inseguridad. Hay gente inocente que está presa, hay desaparecidos, hay tortura, y esto es inaceptable. O sea, hay que combatir la inseguridad, sí, pero hay que garantizar los derechos de las personas, hay que garantizar juicios. Hay que garantizar que las personas que están en la cárcel sean culpables, no inocentes, como está sucediendo. No puedes meter a alguien preso por el hecho de tener un tatuaje. Eso por un lado. Y por otro, creo que lo que está haciendo ahora con esta reforma constitucional es un atentado brutal contra la democracia en ese país. Y que va a llevar a El Salvador a una deriva, insisto, antidemocrática. Y ya lo vamos a ver en los próximos años. Y ojalá estar confundiéndome, y ojalá que nunca suceda y que El Salvador pueda seguir en un sistema democrático, pero sinceramente, visto lo visto a día de hoy, lo dudo muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el video. Si os ha gustado, ya sabéis, os podéis suscribir, darle like, compartir, comentar, para leer lo que opináis sobre este tema, y nada, suscribiros sobre todo para poder seguir viendo videos sobre la actualidad en Latinoamérica y también en España y en Europa. Hasta la próxima.